en un formato nuevo, un formato diferente, una conferencia en compañía. Desde la coordinación del encuentro trinacional quisimos proponer una experiencia distinta y pensar otra forma de conferencia plenaria que favorezca la participación de más voces, que visibilice el trabajo en equipo y colaborativo y que promueva otros modelos de reconocimiento en ciencia más igualitarios y colectivos. Bueno, así que para esta nueva propuesta invitamos a dos investigadoras jóvenes de Argentina, Cristina Cocle y Gabriela Núñez Montellano. Cristina, bueno, es originaria de Canadá, pero trabaja en Misiones, es investigadora del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical en Misiones. Y ella tiene una amplia trayectoria en el campo de la ornitología y desde 2003 coordina proyectos transdisciplinarios promoviendo modelos de gobernanza participativa, buscando fortalecer los vínculos entre el conocimiento científico y los saberes locales. Gabriela es investigadora del CONICET en el Instituto de Ecología Regional en Tucumán. Sus trabajos se han focalizado en la biología reproductiva y las interacciones ecológicas de aves que nidifican en cavidades. Gabriela además es cofundadora e impulsora de la colectiva de ciencia y género Ciencia FEM, de la cual también formo parte junto a numerosas colegas, varias de ellas presentes aquí. Nosotras nos conocimos en ese espacio con Gabriela y fue justamente a partir de nuestras conversaciones y reflexiones compartidas en la colectiva que surgió la propuesta de esta conferencia. Pero bueno, me interesa resaltar ahora en particular el trabajo que han hecho en conjunto. Cristina y Gabriela integran el grupo Ornitologías, desde el cual estudian la ecología de las aves, su historia natural y su conservación, últimamente incluyendo tópicos sociales e históricos que influyen en la ciencia. Desde hace 2 décadas trabajan con colegas guardaparques, estudiantes, escuelas y otras personas de la comunidad hacia la conservación biocultural en el norte argentino. Juntas han hecho muy importantes contribuciones, pioneras, diría yo, en torno a la discusión del largo legado del colonialismo en la ciencia y en buscar formas de trabajo más justas, fortalecer conexiones de las personas con las aves y con sus raíces ancestrales y con sí mismas. Bueno, esto por mi parte. Bienvenidas Cristina y Gabriela y gracias por estar acá. Bueno. Gracias, Nati, por la introducción. Nos invitaron a dar esta charla sobre el colonialismo en la ecología y otras formas de trabajar. Y nosotros quedamos pensando, y a lo largo de este congreso también vemos esto en nuestras colegas, ¿no? Que está el ánimo de trabajar de manera diferente, pero muchas veces nos faltan herramientas para poder acordar nuestra acción con nuestros valores. Entonces, me olvidé el aparatito. Entonces, el objetivo de esta charla es compartir herramientas que nos ayudaron a avanzar hacia una ecología anticolonial, promoviendo la inclusión de una mayor diversidad de personas e ideas en la ciencia. Bueno, el colonialismo es un sistema de dominación política y económica formal de algunas sociedades sobre otras. Entonces, ¿por qué hablamos del colonialismo en una reunión de ecología? Y es porque el legado colonial de la ciencia afecta a quienes practican la ecología. Y acá tenemos la situación que más o menos tuve yo cuando vine de Canadá para trabajar en Paraguay en 2001. Tenía 23 años, saqué una beca de Canadá para estudiar las aves en el Paraguay, no conocía Paraguay. Y tuve todo el apoyo de una ONG paraguaya, Cuidar Paraguay, y de otras personas de las sociedades científicas de Latinoamérica para poder realizar mi trabajo. En cambio, la situación que enfrentan mis estudiantes hoy, estudiantes argentinos, cuando quieren ir al norte global para hacer algo, una pasantía, un congreso, se enfrentan con estas cuestiones de que, bueno, como dice el consulado en el dibujo, ¿no? El próximo turno es dentro de 10 años y la tarifa es la mitad de tu beca. Si nos convences de que no sos terrorista.
Además, nosotros mismos, desde el sur global, ahora sí hablando con la voz del sur global, reproducimos dinámicas coloniales y a veces sin saberlo. Entonces acá tenemos las científicas del sur global considerando a quién citar en sus papers. Y uno le dice a la otra, no te olvides de citar a tal persona, ¿no? Un norteamericano que es muy capo. Y puedes llegar a ser el revisor. Entonces nuestro legado colonial influye fuertemente en cómo hacemos ciencia y en qué conocimientos construimos. Hoy en la charla les vamos a dar una pequeña introducción sobre el problema y después vamos a mostrar 3 casos de crecimiento y reflexión propias. Y finalmente vamos a hablar brevemente de las implicancias y propuestas a futuro. Y va a empezar Gaby con la introducción. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, queríamos empezar esta charla diciendo que hay numerosos ejemplos que muestran el legado colonial, tanto en la ecología histórica como actual. Y para hacerlo de alguna forma más compleja, más concreta, traemos algunos ejemplos. Este es uno, las estaciones biológicas en el Caribe, que fueron construidas por y para investigadores blancos del norte global y cuyos conocimientos tuvieron el lente desde el norte global. El menosprecio a los saberes ancestrales, originarios y tradicionales, considerándolos inferiores a los conocimientos producidos desde la ciencia occidental. Los esfuerzos formales para conservar la biodiversidad que provienen de gobiernos o instituciones internacionales que predominan sobre los sistemas indígenas que han sabido conservar los ecosistemas durante milenios a través de la observación, a través de la práctica. Y las narrativas que celebran la masculinidad, incluso la hipermasculinidad, el sacrificio personal y el sometimiento de la naturaleza por el hombre, dejando de lado otros tipos de relaciones con la naturaleza que tienen que ver más con el cuidado, con la empatía, con la inclusión y la equitatividad. Bueno, estos ejemplos ponen de manifiesto jerarquías territoriales, raciales, gracias, económicas, culturales y epistémicas que reproducen relaciones de dominación. Y voy a dar algunas definiciones para que estemos todos en la misma página entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de estos sistemas. El cis-heteropatriarcado es un sistema ideológico que naturaliza las visiones normativas de lo que significa ser un hombre heterosexual y margina a las mujeres, la feminidad y todos los cuerpos e ideas que desafían el binario de género. La supremacía blanca no es solamente los nazis, sino que es una jerarquía que valora los cuerpos blancos e ideas asociadas y subyuga a los pueblos negros e indígenas. Y también es el fundamento político que sustenta la idea de la raza. El imperialismo es la práctica, teoría y actitudes de un centro metropolitano dominante que gobierna un territorio ajeno. El capacitismo es una jerarquía de valor que clasifica a las personas física y mentalmente capaces como ideales o normales y a las demás personas como menos deseables, incluso menos que humanos. Y el capitalismo es un sistema económico que concentra los recursos en pocas personas, produciendo y reproduciendo una jerarquía de poder, en donde los ricos están arriba tomando las decisiones y las personas pobres están abajo respondiendo como pueden. Bueno, a nosotros nos resulta útil usar el marco teórico de los sistemas entrelazados de opresión porque pone en evidencia de que estos sistemas no actúan por sí solos, sino que interactúan entre sí de manera sinérgica. Entonces, por ejemplo, en el caso de las narrativas que celebran la masculinidad, está actuando varios sistemas entrelazados de opresión de manera sinérgica. Otro ejemplo es que las exigencias de productividad excluyen de las carreras científicas a personas con enfermedades crónicas o estructuras familiares que requieren de atención. Y acá está actuando el cis-heteropatriarcado, la supremacía blanca, el capacitismo y el capitalismo académico, que significa el comportamiento similar al mercado
por parte de las instituciones académicas. Acá estamos hablando, por ejemplo, de esto de contar papers, de la evaluación en base a cuántos papers publicaste, el alto costo de tener que pagar $5.000 para publicar un paper acceso abierto en una revista internacional. Y desde el sur global y otros pueblos marginados existe una larga tradición de investigar, denunciar y confrontar los sistemas entrelazados de opresión. Nosotros enmarcamos nuestro trabajo en esta tradición porque nos ayuda a entender qué es lo que nos pasa y hacia dónde queremos ir y cómo actuar para llegar. Entonces, ¿cómo sería una ecología anticolonial? Podemos imaginar construir, compartir y socializar los conocimientos en ecología de manera justa y diversa, en ambientes colectivos, equitativos, solidarios y hospitalarios, enriqueciendo las vidas y la ciencia. También resistir los procesos de colonización e interrumpir las jerarquías territoriales, raciales, económicas, culturales y epistémicas que reproducen relaciones de dominación. Bueno, ¿cómo avanzar hacia una ecología anticolonial? Entonces, trabajando intencionalmente para desmantelar sistemas de opresión. Queremos enfatizar el proceso en esta charla. Como dijo Audre Lorde, las herramientas del amo no van a desmantelar la casa del amo. Entonces no tiene sentido desmantelar el patriarcado, por ejemplo, y construir otro sistema de opresión en su lugar. Entonces queremos dejar atrás herramientas de dominación como el autoritarismo, la coerción, el uso de la culpa para conseguir que la gente haga lo que nosotros queremos, la manipulación, las mentiras. Bueno, ¿cómo dejar todo eso atrás? Necesitamos otras herramientas que los reemplacen. Necesitamos herramientas que permiten construir colectivamente, incluir a grupos históricamente marginados y resistir sistemas de opresión. Y acá vamos a mostrar 3 casos de crecimiento y reflexión propias. Ninguno de estos casos es un ejemplo perfecto a seguir. Con los ojos de hoy hubiéramos hecho las cosas diferentes, ¿no es cierto? Y a veces incluso nos daba vergüenza preparando y decir que vamos a exponer todos los errores que hicimos. Pero nos parece lindo porque queremos que juntos podamos aprender sobre lo que fuimos haciendo. Entonces el primer caso va a dar David. Bueno, el primer caso que les traemos es una experiencia en educación e investigación en contexto de privación de la libertad en los penales de Tucumán, en el penal Villa Urquiza de varones adultos, en el penal de Santa Ester de mujeres adultas y en el Instituto Roca de menores en conflicto con la ley. A modo de introducción, bueno, el sistema penitenciario profundiza las desigualdades sociales históricas y acá en Argentina el sistema judicial persigue en general a los sectores más vulnerables, promoviendo la criminalización y el encarcelamiento de grupos racializados, mujeres pobres, trans, inmigrantes y en general por cuestiones que están relacionadas a la tenencia de drogas. Y acá podemos ver 3 ejes de los sistemas entrelazados de opresión interactuando: el cis-heteropatriarcado, la supremacía blanca y el capitalismo. En el año 2013 ingresé como docente de la asignatura de Ciencias Naturales en el programa de finalización de estudios primarios y secundarios en los penales de Tucumán. Y a modo de contexto, cerca del 89% de las personas privadas de libertad en Tucumán y posiblemente en otras provincias de Argentina también, no finalizaron sus estudios. El objetivo de este programa es garantizar el derecho a la educación como una herramienta de inclusión social y crear un espacio de libertad simbólica, pudiendo reconocer a las personas como sujetos de derecho. Bueno, y yo lo que propuse es enseñar con una metodología pedagógica que se llama la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, que está basada en una metodología científica que se llama el ciclo de indagación propuesto por Peter Feisinger,
en donde los estudiantes generan sus propios conocimientos a través de la investigación, su propia observación y curiosidad sobre su propio entorno. Básicamente tiene 3 etapas: la pregunta, que está basada en esta observación y curiosidad del entorno; la acción, que es crear un diseño para juntar datos y analizarlos; y después la reflexión, que es para analizar y reflexionar sobre estos resultados. Y a la vez también se generan nuevas preguntas que vuelven a entrar en este ciclo. Por supuesto que esta propuesta estuvo adaptada a un contexto de fuertes restricciones y condiciones de extrema precariedad, como por ejemplo la falta de aulas en algunos de los penales. El aula era un pasillo, o el comedor, la falta de insumos, útiles escolares, etc. Y para poder mostrarles un ejemplo, traigo esta experiencia sobre la participación de mis alumnas del Penal de Mujeres en la Feria Nacional de Ciencias. La Feria Nacional de Ciencias es un evento educativo que se realiza casi todos los años, en donde los estudiantes realizan sus investigaciones y luego son mostradas y evaluadas en diferentes instancias que van desde la instancia escolar, departamental, provincial y nacional. Entonces, en ese marco llevé esta propuesta a clase. Y lo que les propuse es investigar sobre las aves del patio del penal de Santa Ester, que esto estaba relacionado con mi formación como ornitóloga. Lo llevé súper entusiasmada. Además les dije que quizás podríamos luego publicar este trabajo en alguna revista como una nota, pero lo que obtuve de parte de las alumnas es una negativa a participar. Algunas de sus respuestas fue: no pierda su tiempo, profe, estas cosas no son para gente como nosotras. Entonces me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo era imponer un tema de investigación que no iba con los intereses ni con el contexto de vida de mis alumnas. Entonces, por suerte me di cuenta y les llevé otra propuesta, que es hacer una lluvia de ideas entre todas y cambiar la pregunta de investigación. Y así surgió por unanimidad este proyecto, que es la violencia de género en las experiencias de vida de las mujeres del penal de Santa Ester en Tucumán. ¿Cómo trabajamos de forma intencional? Yo participé como si fuera una alumna más, diseñamos juntas el estudio, realizamos seminarios para discutir libros, revistas, artículos, articulamos con la familia durante las visitas, la familia contribuyó con material para que podamos discutir. Diseñamos una encuesta sobre los tipos de violencia y los mecanismos los posibles mecanismos de esas violencias que sufrieron las mujeres en el penal. Y también esas encuestas las pusimos a prueba primero con las familias de las alumnas y luego la hicimos circular entre las mujeres del penal. También articulamos con otras materias como matemática y ciencias sociales para todo el proyecto. Y también elaboramos afiches para la muestra, y algo que las entusiasmaba mucho a las chicas es realizar material de divulgación para poder concientizar sobre la temática. Entre los resultados hubo una alta frecuencia de violencia verbal, física, psicológica y económica, ejercida principalmente por las parejas, más vulnerabilidad en madres, en mujeres con escolaridad incompleta, desempleadas o en empleos informales, y una escasa información y mucha desconfianza sobre cuáles son las herramientas y las instituciones donde acudir en situaciones de violencia. Esto lo que nos muestra son algunas manifestaciones de los sistemas de opresión. La violencia de género no solamente estuvo asociada al patriarcado, sino también a otros ejes como el capitalismo y la supremacía blanca. Lo que más rescato de esta experiencia es a las estudiantes como creadoras epistémicas. Ellas pasaron las diferentes instancias, fueron seleccionadas primero a nivel provincial en Tucumán, a nivel departamental en Tucumán, a nivel provincial en Mendoza y luego a nivel nacional, recibiendo la máxima distinción en la provincia de La Pampa. Su participación plena como estudiantes, ya que
pudimos viajar con la delegación de Tucumán de otras escuelas, y también algo que me pareció bien importante es que las guardiacárceles viajaron de civil para evitar la estigmatización de las alumnas. Bueno, otras cosas que valora es el reconocimiento simbólico y social en todas las instancias, sentir su emoción cuando fueron aplaudidas para subir a recibir sus premios. Y lo que ilustra este caso es la educación como acto político de resistencia, que si bien es fundamental, no es necesario para romper con las barreras de los sistemas entrelazados de opresión. El ciclo de indagación como herramienta para la reivindicación social. La construcción de conocimiento desde los propios intereses de la comunidad. ¿Y qué aprendimos? Primero, a incluir otras voces como objetivo ético, y también para poder enriquecer el conocimiento con nuevas preguntas, con nuevos enfoques y con nuevas perspectivas. Esto también fue un punto de partida para empezar a indagar sobre las desigualdades de género en mi campo disciplinar de la ecología y la ornitología. Y así que es como en ese camino, junto a Silvia Lomáscolo, Gabriela Fontana Rosa y María Piquer, iniciamos Ciencia FEM, y ahora somos una decena de científicas de diferentes provincias de Argentina e incluso de afuera, que realizamos investigaciones colaborativas y publicaciones sobre las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito científico. Estos son algunos de los trabajos que surgieron de ahí. Y también ampliar aún más la mirada y empezar a reflexionar estas desigualdades dentro de este marco de los sistemas entrelazados de opresión. Gracias, Gaby. Es fuerte, ¿no? A mí algo que me chocó mucho de la parte de Gaby, de esta experiencia en el penal, es las respuestas que le dieron las alumnas cuando le propuso llevar el trabajo a la Feria de Ciencias, ¿no? Y hacer algo con aves. Que le dijeron, esto no es para nosotras, no es mi lugar, o yo no sé hablar como se habla en esos lugares. Y me choca porque son las mismas cosas que me dicen los guardaparques de Misiones con quienes colaboro. Las mismas cosas me dicen mis estudiantes cuando tienen que ir a un congreso y se sienten que por ahí no se sienten cómodas hablando de pájaros, porque se sienten que no sentimos eso, ¿no? Y nosotras mismas, para venir acá y dar la charla, teníamos esas dudas, ¿no? Que se burlarán de nosotros, no sé, el mismo cuestionamiento que tenemos nosotros, también las mujeres en el penal manifestaron lo mismo. Y cómo lo pudieron superar con el ciclo de indagación, porque permitió como meticulosamente romper esa barrera trabajando así paso por paso. Bueno, vamos a ir a Misiones. El segundo caso que vamos a presentar es cómo aplicamos la sociocracia para repartir el poder en el proyecto Selva de Pino Paraná. El proyecto Selva de Pino Paraná es desde San Pedro Misiones, empezó en 2003 y sigue hasta hoy. En 2003 empezamos el proyecto 5 personas de Buenos Aires y yo de Canadá. Es un proyecto de conservación, o era un proyecto en ese momento de conservación de especies amenazadas en San Pedro Misiones. Y nuestros objetivos eran buscar aves, dar a conocer su hábitat, escribir una estrategia para su conservación, educar en San Pedro, prevenir extinciones de especies amenazadas. Objetivos netamente biológicos, ¿no? De conservación. Bueno, si los proyectos de conservación ocurren en regiones marginalizadas como es San Pedro, ¿por qué son ideadas por personas de clase media alta de grandes ciudades, como en este caso? Y podemos remitir al principio de la charla que mostré esto del científico del norte global que llega muy fácilmente a trabajar en el sur global. Y lo mismo pasa dentro de los países, ¿no es cierto? Las personas de San Pedro enfrentan muchísimas barreras, por ejemplo, para empezar una investigación en Canadá. Entonces están actuando, aunque no es que nosotros queríamos que sea así, pero están actuando sistemas de opresión que son los que
generan que esto pase. La realidad es que el pueblo sanpedrino tiene conocimiento ecológico, pero los sistemas entrelazados de opresión limitan su accionar. Bueno, en el proyecto Selva de Pino Paraná rápidamente sí empezamos a incluir más personas de San Pedro y intercambiamos saberes, organizamos y acompañamos acciones de conservación. A través del proyecto, por ejemplo, después de un tornado en Santa Rosa en 2009, tenemos un programa de árboles nativos en donde más de 100 familias productoras plantaron miles de árboles nativos y esto se repite todos los años. Construimos relaciones a largo plazo con la comunidad a través de campañas anuales sostenidas en unas 20 escuelas. Y una de las comunidades, Tobuna, gestionó la declaración del loro vinoso como monumento natural provincial y sostienen una fiesta del loro vinoso que justamente es este sábado, todos los años. Investigamos las aves y su entorno. Bueno, más de 100 publicaciones científicas, unas 10 tesis, dimos a conocer nidos nuevos para la ciencia, asociaciones de aves con tacuaras y otras plantas, ecología y socioecología de las aves que anidan en cavidades. Y a lo largo de esto consolidamos colaboraciones entre científicas y no académicas, algunas durante décadas. Como algunos ejemplos, guardaparques de nuestro equipo crearon el proyecto Ataja Caminos en Corrientes, y documentamos el despliegue, sonidos mecánicos, dieta, dimorfismo sexual y supervivencia de la taja caminos de pantano, que es una especie muy poco conocida hasta ese momento y en peligro de extinción. Otros guardaparques del equipo pudieron documentar por primera vez la excavación facultativa de nidos de un trepador, el chinchero enano, que es de una familia que se creía que no excavaba sus nidos. Bueno, a pesar de los logros y las amistades en momentos difíciles, la falta de estructura formal nos llevó a reproducir relaciones de opresión. Teníamos falta de claridad en la misión del grupo, comunicación poco transparente que causó algunos conflictos, exclusión y explotación de personas, una cultura reactiva en vez de proactiva, incertidumbre sobre quiénes y cómo se tomaban las decisiones, miedo de tomar decisiones equivocadas y el líder de facto como cuello de botella. Digo líder de facto porque no, supuestamente éramos todos horizontales, pero en la ausencia de una estructura oficial, digamos, había vacíos de poder y los ocupé yo. En 2022 adoptamos la sociocracia como forma de organización para repartir el liderazgo como medida explícita anticolonial. La sociocracia es un modelo de gobernanza dinámica basado en la equidad, la eficacia, la transparencia y el beneficio mutuo. Y nos trae herramientas prácticas para redistribuir el poder y las responsabilidades de manera intencional. La lema de la sociocracia es que quienes hacen el trabajo toman las decisiones. Bueno, para empezar con la sociocracia, co-construimos y consentimos una visión y misión. Y teníamos algo escrito, alguna misión, pero me parece que lo escribí yo y por ahí no tenía mucha participación del resto de las personas del equipo. Entonces, acá sí lo hicimos juntos y nuestra visión es: queremos un mundo donde todas las personas pueden tener una buena calidad de vida, conservando la biodiversidad nativa y conviviendo con ella. Fíjense cómo se cambió de objetivos netamente biológicos a algo más biocultural. Nuestra misión es que generamos conocimientos y alentamos la discusión acerca de conservar la selva atlántica y ambientes asociados desde Misiones y Corrientes, Argentina. Y buscamos contribuir a una sociedad que cuestione, indague, comunique, intercambie conocimientos y aporte a la conservación de la diversidad natural y cultural de la que forma parte. La sociocracia nos organiza en círculos conectados. Cada círculo tiene su objetivo claro y aporta a la misión y visión del proyecto. Entonces tenemos, por ejemplo, el círculo de investigación, en donde el objetivo es aportar el conocimiento y formar jóvenes investigadores. En el círculo de educación, el objetivo es generar encuentros para intercambiar saberes con la comunidad. Y el círculo general es un grupo de trabajo que nos conecta a los otros dos círculos, ¿no es cierto? Entonces las decisiones principalmente se toman en los círculos de trabajo, en el círculo de investigación o educación, pero en el círculo general tomamos decisiones
que involucran los otros círculos y también permite el movimiento de la información, ¿no? Para que las personas del proyecto están enterados de qué está pasando en los otros círculos. Bueno, y después fuimos creciendo con diferentes círculos. Cuando necesitamos un círculo porque se está hablando demasiado de algo muy puntual en un círculo, formamos otro círculo para tratar esos temas que siempre pensando que las personas que están haciendo el trabajo son los que tienen que tomar las decisiones. Dentro de los círculos compartimos el liderazgo. Hay 4 roles de liderazgo que se van rotando entre personas y tomamos decisiones por consentimiento en un plano de equidad. El consentimiento significa que todas las personas del círculo tienen que sentir que la propuesta está dentro de su rango de tolerancia, ¿no? Por ahí no es su preferencia, pero pueden vivir con lo que es la propuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, usamos muchas de las frases como suficientemente seguro para intentarlo o puedo vivir con ello. Pero si realmente la persona no puede vivir con esta propuesta o piensa que va en contra del objetivo del círculo, va a ser una objeción. Y ahí reformulamos la propuesta para atender esa objeción. Bueno, ¿qué aprendimos con esto, no? Aclarar nuestros valores y cuestionarlos de la matriz colonial en que nos criamos. Priorizar el intercambio de ideas y personas del área de trabajo y de afuera. Esto fue una prioridad siempre, pero con la sociocracia nos dio una herramienta para hacerlo más estructuralmente, o sea, realmente permitir que eso ocurra, porque nos permite compartir el poder. Y invertir en construir bases sólidas de estructura de gobernanza colectiva y no depender de la improvisación. Bueno, lo que yo rescato del proyecto Selva de Pino Paraná es que en sus inicios tenía una estructura jerárquica, si se quiere, bueno, vertical, y eso les daba buenos resultados académicos. Publicaron un montón de artículos en revistas internacionales de alto impacto, etc. Sin embargo, fueron persiguiendo un objetivo ético de repartir el poder, trabajar de forma horizontal, con lo que significa eso, ¿no? Un esfuerzo intencional que lleva trabajo, un esfuerzo emocional también para poder lograrlo. Así que gracias por eso. Y ahora lo que les queremos presentar es un tercer caso sobre el grupo Ornitologías, donde Cris y yo formamos parte, aplicando la praxis intencional de citación y la sanación radical para visibilizar las contribuciones intelectuales de grupos marginados, reconocer sistemas de opresión y sanarnos colectivamente. En el grupo Ornitologías nace en el año 2022, es un grupo autoconvocado y autogestivo de personas que nos dedicamos principalmente a la ornitología y hay investigadores de las ciencias sociales también. Lo que buscamos es generar lazos, propuestas, análisis, cuestionamientos y acciones para poder transformar y reconstruir la ornitología. Y surge porque en el año 2021 aproximadamente empezamos a reflexionar con un grupo grande de ornitólogos y ornitólogas que trabajan en el neotrópico sobre el colonialismo del norte global y las barreras que impone mirar nuestra ornitología con el lente del norte global. Bueno, publicamos estos 2 artículos, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos replicando los mismos patrones en nuestro trabajo. Y a modo de ejemplo, si bien hubo un esfuerzo intencional de que participen la mayor diversidad de personas, la mayoría de los autores fueron hombres blancos de Argentina, México y Brasil. Entonces, de alguna manera, de esos trabajos surge el grupo Ornitologías y lo que buscamos es investigar cómo se manifiestan los sistemas entrelazados de opresión en la ornitología, explorar y difundir formas de trabajo más inclusivas, equitativas y anticoloniales
y poder construir comunidad y sanarnos colectivamente. Desde los inicios del grupo acordamos entre todas las personas cuáles serían nuestra misión y nuestra visión. Nuestra misión es promover formas más justas de trabajar que amplíen la diversidad de personas, de ideas, propuestas y conocimientos en la ornitología, y lo que buscamos es consolidar lazos, sembrar fuerza y esperanza, fomentar el bienestar colectivo para poder enfrentar los sistemas entrelazados de opresión. Y nuestra visión es que queremos y soñamos con un mundo en el que se construyan, compartan y socialicen los conocimientos sobre las aves de manera justa, diversa, en ambientes colectivos, equitativos, solidarios y hospitalarios, que puedan enriquecer tanto nuestras vidas como la ciencia. Y cada tanto lo que hacemos es volver sobre nuestra misión y visión para ver si el grupo está trabajando en pos de eso. Bueno, ¿y cómo trabajamos? Principalmente con praxis de citación, sociocracia y sanación radical. La praxis de citación intencional lo que nos permite es visibilizar y poder reconocer las contribuciones intelectuales de grupos que fueron históricamente marginalizados por la ciencia. Y para ello lo que hacemos es buscar activamente sus trabajos, leerlos y citarlos, pero además también profundizar en sus trabajos y construimos sobre sus contribuciones para evitar la inclusión simbólica o lo que se llama tokenismo. Y también lo que hacemos es tratar de reflexionar y revisar si nosotros mismos estamos poniendo barreras que limiten quiénes pueden acceder a participar en la construcción del conocimiento. Un ejemplo que puedo mencionar es la organización de una colección especial en 2 revistas de ornitología, que lo hicimos para poder apoyar, destacar y conectar a equipos del Neotrópico. Y entre las prácticas que utilizamos fue la sociocracia, tanto para organizar esta colección especial como para la escritura de 2 de los artículos de la colección. Fomentamos a que se citen trabajos de revistas regionales, locales, revistas trabajos que no solamente estén en inglés, sino que estén en otros idiomas también, y reconocer el conocimiento tradicional y comunitario en esos artículos. Y además también probamos un sistema de presentación y revisión de 2 manuscritos en castellano para tratar un poco de contrarrestar las barreras que impone la hegemonía del idioma inglés en la ciencia. También realizamos talleres usando sociocracia, que lo que buscan es unir a las personas para poder imaginar y construir otras formas más justas y diversas de trabajo. En esos talleres lo que hacemos es enseñar herramientas prácticas de la sociocracia y las ponemos en práctica en el taller. En estos talleres identificamos entre todos los sistemas entrelazados de opresión y exploramos cómo están funcionando en nuestro propio entorno, en nuestros propios grupos de trabajo. Y además las personas luego desarrollan sus propias acciones concretas que pueden aplicar directamente a su esfera de influencia. Y luego lo que hacemos es, entre todos armamos un telar colectivo que lo exhibimos en los lugares donde realizamos los talleres para provocar algunas reflexiones y discusiones entre otras personas que no participaron del taller. Bueno, ¿qué nos trajeron estas reflexiones? Evidenciaron profundas heridas coloniales. Y el concepto de la herida colonial lo traemos de Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana. Y ella habla de su niñez como persona mestiza, que en Bolivia sería el grupo dominante. Y ella tenía una señora que la criaba, que era aymara. En un momento de su vida, y esta señora le llevaba en la espalda como los bebés aymara, le hablaba en aymara. En un momento de su vida le dicen, no, vos no podés estar más con esta señora, vos tenés que dominar a esta señora, le tenés que decir qué hacer porque ella es la empleada. Y ella dice que la herida colonial de ella es haber estado puesto en este mundo como una persona mestiza, en donde te dicen, tenés que
que existe una dominación y vos tenés que participar como el grupo dominante. Mientras las personas aymaras hablaban de situaciones de haber sido oprimidas, tener que dormir en la calle y cuestiones así. Entonces, lo que demuestra ella es que todas las personas participamos de un sistema en donde dominamos y somos dominadas. Es el tener que actuar de manera inconsistente con nuestros valores, es parte de la herida colonial. Ser privadas y privarnos de la conexión con nuestras culturas ancestrales y reproducir violencia dentro de nosotros mismos, ¿no? Y esto lo veo mucho, por ejemplo, en el ámbito científico, cuando por ahí queremos presentar algo y sentimos, pero la ciencia en Latinoamérica es inferior seguramente a lo que se hace en Norteamérica, entonces vas a un congreso y sentís siempre que lo tuyo va a ser inferior o que no sabes hablar en inglés. Estas cosas son reproducciones de violencia que hacemos dentro de nosotros mismos. Y como ejemplo más concreto todavía, lo traigo de ayer, de una de las sesiones, en donde Catalina Di Rossi nos mostró que encuestaron becarios argentinos, ¿no? Y encontraron que 40% consideraron renunciar a su beca. Bueno, ¿por qué? Cuestiones económicas, los directores, la salud mental, la sobrecarga laboral, abuso de poder. Todas estas cuestiones tienen que ver también con los sistemas de opresión. Cuando mencionan los directores, ¿dónde están los directores? En un sistema jerárquico en donde el director está arriba del estudiante y puede haber abuso de poder. Incluso puede haber injusticias muchas veces que el director no se está dando cuenta y no es a propósito. Y todo esto influye en nuestra salud mental. Entonces nosotros en el grupo de Bonitologías buscábamos algún modelo o algunas herramientas que nos pueden ayudar a liberarnos colectivamente de tener que participar de estos sistemas de dominación. Y encontramos la sanación radical, que es una propuesta para comunidades de color desde Estados Unidos. Tiene 5 pilares. El primero es la conciencia crítica, que es reflexionar sobre las realidades sociopolíticas, cómo y por qué se estructuran y mantienen las relaciones de poder. Otro es la fuerza y resistencia, compromiso con una vida llena de alegría a pesar de la conciencia crítica de la opresión. El apoyo social y emocional, crear contraespacios donde la autenticidad y la camaradería pueden ser refugio. La autenticidad cultural y autorreconocimiento, que es resistir a los conocimientos y prácticas coloniales y volver a las raíces ancestrales. Y finalmente la esperanza radical, que es visiones de lo que es posible para un futuro más igualitario y equitativo. Entonces nos preguntamos en el grupo Ornitologías, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo ya hacia estos pilares? Porque queremos enfocarnos en lo que nos falta. Y en el principio nos enfocamos mucho en esto, de indagar cómo se manifiestan los sistemas de opresión en la ornitología, ¿no? Que es la conciencia crítica. Pero también encontramos que estábamos haciendo otras cosas que nos ayudaban con estos pilares. Fortalecer lazos con grupos y personas que comparten nuestros valores, empezar a decir que no a la sobrecarga laboral, reuniones para hablar de aves, bueno, todo esto con respecto a la fuerza y resistencia. Con respecto al apoyo social y emocional, hablaron de crear colectivamente espacios sanos para compartir y crecer, ser parte. Y en cuanto a autenticidad cultural, hablaron de dejar de querer trabajar como en el norte global y poner nuestras ideas en conversación con saberes tradicionales. Y finalmente, con la esperanza radical, imaginar ornitologías más justas y hospitalarias, que es el primer paso en el taller que hacemos. Bueno, ¿qué nos deja el grupo Ornitologías? Primero que nada, colaboraciones y amistades científicas. Aprendimos a querernos, a priorizar nuestro bienestar con decisiones que suscitan alegría, y ha sido un impulso para replantear continuamente nuestras relaciones con el poder, con el conocimiento tradicional y con nuestras raíces ancestrales. Bueno, haciendo un resumen sobre las herramientas que presentamos acá, trajimos el ciclo de indagación y la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela,
digamos, para la reivindicación social, en la educación e investigación en contexto de encierro, el uso de la sociocracia para poder repartir el poder en el proyecto Selva de Pino Paraná y en el grupo Ornitologías, la praxis de citación para poder conocer y visibilizar contribuciones intelectuales de grupos históricamente marginalizados, y la sanación radical para poder reconocer los sistemas de opresión, pero también para poder sanarnos colectivamente. Y acá traemos algunas implicancias y propuestas a futuro. Estas herramientas nos ayudaron a poder brindar ideas y conocimientos diversos del neotrópico a la ciencia, generar capacidades localmente relevantes de conservación y sobre todo de organización colectiva, promover las carreras de jóvenes ecólogos de contextos marginales y poder construir narrativas más abiertas en el imaginario común sobre quiénes son las personas que aportan a la construcción del conocimiento. Y algunas de estas herramientas también las estamos replicando en otros espacios de ecología y conservación, por ejemplo, el uso de la sociocracia para la escritura de artículos científicos, el uso de la sociocracia también para la organización de seminarios en el Instituto de Biodiversidad Subtropical en Iguazú, el uso de la sociocracia para la organización de talleres participativos en comunidades de los valles calchaquíes, y la praxis de citación para editar revistas científicas donde hay una línea editorial que está puesta en pos de la justicia epistémica. Bueno, como advertencias y limitaciones antes de cerrar, los sistemas entrelazados de opresión se reproducen constantemente. La dominación sigue en los penales, ¿no? En San Pedro, en el mundo. Incluso aumentan lógicas coloniales más extremas, como el genocidio en Palestina. Y aunque no podemos acabar con estos sistemas, sí podemos empezar a desenredarlos en nuestra esfera de influencia, incentivar a otras personas a hacer lo mismo y construir formas de trabajo más justas y humanas en nuestro entorno. Seguimos trabajando e interactuando con personas e instituciones convencionales que emplean tácticas de coerción, muchas veces sin darse cuenta, y suponen estructuras jerárquicas. Las herramientas que presentamos no nos salvan de tener que interactuar con este mundo, pero nos permiten hacerlo con más justicia y más intencionalidad. Un desafío que tenemos nosotras en este momento es navegar la tensión que implica poner la ciencia dominante o occidental, en donde fuimos formadas, en conversación con la ciencia indígena, sin subestimarla, asimilarla, explotarla o posicionarnos como quienes la legitimizan. Y como mensaje final, existen herramientas que nos permiten deconstruir el legado colonial y trabajar acorde con nuestros valores, mejorando la ética y el rigor científico. Hay muchas direcciones posibles, no hay un mapa, pero sí podemos avanzar explorando e incorporamos la reflexión crítica y retroalimentación en cada paso del proceso. Gracias. Bueno, qué difícil. Primero que nada, les voy a dar un regalito. Teneme este. A cada una, como a todos los conferencistas.
Bueno, muy inspirador y emocionante. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir preguntas. Tenemos tiempo, creo. Bueno, acá tenemos a alguien en primera fila. A propósito. No, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me encanta de ver una presentación como esta en una conferencia de ecología. Bueno, la conferencia en general ha sido bastante buena en la representación de temas relacionados. Quería preguntarles, para personas que están en este auditorio, que por ahí no tenemos cargos permanentes, somos jóvenes investigadores y no tan, ponele, que nos vemos reconocidos en las estructuras de opresión, queremos cambiar, ¿cuál sería o cómo llegar a ese camino, de transitar ese camino con todo lo que eso significa también, de que, bueno, como ustedes también decían, de tener miedo a lo que pasa si uno dice, no puedo hablar, perdón, estoy todavía emocionada, pero si uno trata de estar del otro lado, de decir, bueno, de challenge, me sale en inglés, estas estructuras de poder en la ciencia. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿no? Yo creo que lo más importante es poder construir comunidad. Esto que, bueno, veíamos en la parte de sanación radical, por ahí poder reunirnos y compartir con otras personas que atraviesan lo mismo, para poder sacarlo de la esfera personal. Muchas veces uno piensa que a uno solamente le pasan ciertas cosas, pero cuando empezás a compartir y verte reflejada en otras personas y esas otras personas se ven reflejadas, hay una fuerza que siento poderosa ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia excelente. Para mí es un orgullo que no estemos como conferencia y como ecólogos y ecólogas hablando de qué pasa con cierto árbol o con cierta especie, sino de que empecemos a tener preguntas verdaderamente importantes como las que trajeron ustedes, como las que trajo la doctora Barbosa. Me llama la atención que el 90% de las el 100% de las fotos que muestran son todas mujeres, o sea, son principalmente mujeres las que están participando en todas las propuestas que mostraron. Entiendo que es natural porque obviamente desde los sectores oprimidos siempre salen generalmente las respuestas para combatir al sistema que nos oprime, pero quisiera consultarles de curiosidad si esto se da naturalmente, entiendo que es abierta siempre la propuesta, pero a nosotras, o sea, todas las personas que estamos en ciertas militancias nos cuesta sumar a varones que se sumen. Sé que hay un montón de varones que están preguntándose lo mismo, planteándose lo mismo, pero es muy difícil realmente lograr como un cupo de 50-50 en las participaciones, y que realmente sería transformador para no estar hablando siempre entre nosotras las mismas cosas que ya conocemos, digamos. Solo consultarles eso. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Era una preocupación que teníamos con los talleres, porque algunos filósofos que trabajan con nosotros nos decían que ellos plantean talleres de este tipo de cuestiones y que vienen muchas mujeres y pocos varones. Pero no nos pasó en los talleres. Y creo que en realidad estás equivocada con la foto, porque hay mucha foto de hombres. Y por ahí no aparecen en la foto, pero están ahí. El proyecto Selva-Alpino Paraná es mitad hombres. Mucho de esto, el trabajo de los guardaparques que mostré es mitad hombre, mitad mujer. No veo eso en nuestro trabajo. En el grupo de ornitología sí empezó más entre mujeres. Y
y eso fue un poco intencional, pero en todos los trabajos que hacemos, por ejemplo, los papers que mencionaba Gaby del número especial, creo que también había mitad hombres, o sea, participaron a full también. Hola, buenas tardes. Bueno, sumarme a las felicitaciones. Esto es una ruptura epistémica, ¿no? Para muchos y muchas. Y bueno, también esta reacción que nos provocó en el público, ¿no? Este sentir, pensar cómo podemos revisitar estas prácticas de investigación, de vinculación, ¿no? y de cómo la ciencia ambiental también se puede descolonizar, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un desafío muy pendiente acá en torno a la formación, ¿no? A la formación académica de los estudiantes, ¿no? De pregrado, de posgrado, y por ahí consultar sobre si ustedes conocen experiencias, al menos acá en América Latina, que incorporen una perspectiva descolonial en la ciencia ambiental y la ecología, ¿no? Y lo otro es, de este trabajo, cómo ustedes podrían sugerir incorporar estos enfoques dentro de esta misma formación. Muchas gracias. Perdón, era una pregunta sobre si se da clases sobre descolonizar la... yo creo que sí, en el trabajo de, por ejemplo, de Tomás Ibarra, que estaba acá y se ha ido ahora, pero él trabaja en Chile y hay algunos colegas de acá que también presentaron, Ortiz, me queda Mónica, creo que era Mónica Ortiz, presentó algo de una experiencia también. O sea, me parece que sí se están generando este tipo de trabajos y formación de estudiantes más directamente en una ciencia descolonial, sí. Hola, se escucha acá, en el medio, al fondo. Gracias por hacernos reflexionar y pensar un rato. Más en el cierre, que uno viene con todos estos días de, me paro acá, de actitud, de aprender de ecología, de recibir muchas cosas. Y me queda la sensación de que tenemos que aprender, tenemos que educarnos en todo esto. Y en base a eso, reflexionar y compartir un autor que viene de la educación y para mí falta, y creo que si lo conocen vamos a compartir, a Paulo Freire. Brasilero, trabajó con presos, con los sin tierra, con todos los desplazados, y a quienes lo leímos un rato creo que vimos esto que nos aporta. Así que nada, también como... desde Sudamérica, remarcar un sudamericano que nos enseñó un montón. Gracias. Estamos de acuerdo. Hola, muchas gracias por la charla. Escuchándolas me di cuenta cómo estamos metidos en este marco, así que les quería pedir si nos podían dar un mensaje de cómo se ve esa esperanza radical en los términos de liderazgo compartido. ¿Cómo se ve eso? Porque ni siquiera me lo puedo imaginar en esta estructura jerárquica que tenemos. Se ve totalmente. En la práctica de la sociocracia, la forma de seleccionar los roles de liderazgo no es democrático y tampoco es autocrático y tampoco es así tipo voluntario. Nos sentamos entre 4 a 8 personas para decidir quién va a ser el representante del grupo en el círculo madre. ¿Quién va a ser la persona que coordina el grupo, que es el que hace la agenda para las reuniones? ¿Quién va a ser el facilitador, que es el que facilita las reuniones? ¿Y quién va a ser secretaria, que es la persona que toma notas, que tiene mucho poder también? Entonces, pero la forma de seleccionar esas personas es que nominamos a nuestros compañeros o a nosotras mismas, si queremos ocupar nuestros roles, y en base a las características, ¿no? Entonces decimos, no, yo creo que Gaby sería una excelente facilitadora porque vi cómo facilita en otros grupos, realmente es una excelente facilitadora, y además ella no ocupa demasiado la palabra y eso permite que las otras personas hablen. Y Gaby puede decir, sí, yo mismo quiero voluntariarme para ser facilitadora porque quiero ganar experiencia en esto y me está gustando tener un poco más la palabra. Entonces,
Con este pequeño experiencia así, con un grupo de 4 o 8 personas, y después si uno empieza a animarse más, ¿no?, a hacerlo en otros grupos. Y termina siendo que por ahí el coordinador del grupo es un estudiante o es una persona un guardaparque, no sé, cualquier persona, ¿no?, un técnico. Entonces no quedan las mismas personas así más viejas, por decir, o con más autoridad en el sistema político que tenemos, como siempre los que dirigen todo. Y algo también importante es que esos roles de gobernanza no son como indefinidos, sino van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera también se reparte el poder entre todas las personas. Yo no lo dije, pero en el grupo Ornitologías hay estudiantes de doctorado, postdoctorado, investigadoras, y se va rotando entre todas los diferentes roles de gobernanza. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Yo tengo acá un micrófono ya, así que no los voy a dejar. Felicitarlas por la conferencia. Permitirme una recomendación más, como vio el compañero, me parece que para los trabajos en grupo hay que leer La psicología social de Pichon Rivière, y es un autor argentino con la idiosincrasia latinoamericana y que nos va a dar las herramientas para trabajar desde nuestro conocimiento. Y la otra, que creo que queda claro en la conferencia, y me parece que es un gran desafío, y en la historia está evaluado, que la imposición de un idioma es uno de los grandes elementos de opresión hacia los pueblos. Tenemos que llevar nuestras publicaciones a los idiomas de los pueblos, al guaraní, al quechua, al español primero, por sobre el inglés, y hacerlo en los conceptos latinoamericanos. ¿Por qué lo tenemos que hacer en inglés en los grupos latinoamericanos? En el mundo hablan más personas español que inglés en las poblaciones. Y sin embargo, seguimos publicando todas las ciencias en inglés, porque el sistema científico lo ha dominado el eurocentrismo inglés y Norteamérica posteriormente, digamos. Entonces, rompámoslo realmente. Aquí lo podemos romper. Somos todos latinoamericanos, todos hablamos español, y sin embargo, publicamos primero en inglés antes de publicar en revistas españolas. Es un desafío. Sé que después las métricas, lo que mide la ciencia y demás, nos genera problemas respecto a esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que empezar a establecer otras reglas en las cuales podemos establecerlas nosotros también como decisiones para empezar a buscar una equiparación de situaciones. E invitarlos a todos que hagan el esfuerzo, aunque sea sus resúmenes, sobre todo cuando están vinculados a comunidades y demás, que hablan idiomas autóctonos, aborígenes, también publicarlos en esos idiomas, ¿no? Buscar que la misma población participe transcribiendo a su idioma las recomendaciones, los trabajos que se puedan seguir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerles a ustedes, a sus equipos y aparte a la RAE por dar este espacio tan central para charlar sobre este tema. Y aparte creo que es fundamental, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, al menos en Argentina y en otras partes del mundo, tener un mensaje como de más esperanza y no solamente identificar y caracterizar bien el problema, sino caminar hacia las situaciones. Y en eso quería preguntarles, porque todavía estamos en un sistema, inmersos en un sistema y muy dependientes de las publicaciones en inglés y de los financiamientos internacionales, que también nos exigen publicar en inglés y divulgar de esa forma, y por ahí en tiempos más rápidos, y todo este trabajo que están haciendo requiere mucho más tiempo para llegar a un resultado, bueno, en nuestro caso publicable, para poder conseguir financiamiento. Si ustedes tienen identificadas ya algunas fuentes o lugares donde uno puede financiar este tipo de trabajos. Bueno, el grupo Ornitologías originalmente teníamos un subsidio del Picto Género, que, bueno, a mitad de camino nos sacaron no nos dieron la otra mitad de la plata, pero fue algo que nos motivó realmente a formarnos, ¿no? Nos ayudó mucho.
Y por ejemplo, para el proyecto Selva de Pino Paraná tenemos un financiador de Canadá, que es International Conservation Fund of Canada. Creo que justo ahora cambiaron el nombre. Pero como es un financiador hacia largo plazo, lo que pudimos hacer es ir como introduciendo estas ideas. Ellos incluso nos financiaron el curso de sociocracia. A veces es plantear y como tantear un poco, ¿no? Como si están interesados en modelos de gobernanza, muchas veces están interesados en equidad de género. Incluso esa primera beca que yo vine a Paraguay desde Canadá, también tenía un componente de género que querían que yo cumpla. Y entonces creo que podemos usar a veces esas cosas, que por ahí dice género, ¿no? Pero se puede usar para hacer mucho más. Que de hecho el picto era de género y nosotros hicimos mucho más. Algo más concreto no tengo en este momento. Bueno, vamos a dar espacio a la última pregunta. Igual Cristina y Gabriela quedan disponibles para seguir charlando. Allá al fondo que me pidieron. Hola, yo quería preguntarles, bueno, yo soy de Chile, ¿qué piensan ustedes de la invisibilización de los defensores de la tierra asesinados y perseguidos, principalmente indígenas? La ausencia que hay de ellos en espacios como este, que al finalmente defiende los territorios donde están los ecosistemas que nosotros estudiamos. ¿Qué pasa con esas personas? Como por ejemplo, en el caso de Chile, Emilia Milén, Macarena Valdés y recientemente Julia Chuñil. ¿Qué hacemos con eso? Porque no lo veo muy presente en estos espacios. Esa es mi pregunta. ¿Puedes levantar la mano así te veo? Ah, gracias. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que hay que hacer eso. O sea, y eso es parte de la cuestión esta de invisibilizar las luchas indígenas para la conservación y reemplazarlo por estas movidas así más institucionales que mencionó Gaby al principio de la charla, ¿no? En otras charlas sí hemos puesto personas que fueron asesinadas por su compromiso con la defensa del medio ambiente y personas indígenas. Y creo que, a ver, es parte de todo este sistema, ¿no? Es invisibilizar, el colonialismo invisibiliza siempre a las personas indígenas y las ideas indígenas. Y como ecólogos, yo creo que sí es nuestro trabajo encontrar esos casos, porque no son por ahí académicos, pero sí incluirlos en espacios académicos. Y por eso a veces, bueno, sacamos temas como Palestina y esas cosas, porque creemos que sí, esas luchas populares o las luchas lideradas por personas indígenas son para nosotros seguir en realidad, ¿no? Como que nosotros queremos aprender de eso y seguir lo que plantean las comunidades indígenas. Y a mí me encantaría que podamos poner la ecología al servicio de estos procesos de descolonización liderados por grupos indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Cristina y Gabriela.